Las personas que no tienen problemas o las personas que no se caen o las personas que de repente no tienen fracasos es porque no se han aventado a dar un paso más. Se vale llorar, se vale, pero no te quedes ahí mucho tiempo. Ay, la visión se construye. Mira, en la parte de la misión es lo que yo voy a hacer, pero la visión es a dónde voy a llegar. Mis metas y mi visión tienen un puente que se llama misión. Es que justo ese es el momento en donde debes de tomar una decisión de cambiar, a menos que te quieras quedar ahí para siempre, porque requieres dar el primer paso. No tengo dinero, pues ve por él. Amiga, una entrevista más, un capítulo más de esta historia de la comunidad de Bon Vargas. ¿Cómo estás? Feliz, encantada de que estén ahora aquí en mi casa, abriéndole las puertas con mucho gusto y con todo el corazón. La verdad que sí te quiero agradecer pues esta apertura pues para este espacio tan importante para todos, el hogar, tu casa, que le abras a la comunidad pues, el corazón y la casa prácticamente, ¿no? Entonces, una entrevista muy importante para nosotros porque vamos a tocar desde el centro del corazón, de la raíz de todas las personas, la casa. Y una entrevista muy bonita. La verdad es que el tono de esta sesión o los temas de esta sesión pues creo que son bastante interesantes. Es un tema pues que a todos nos llama la atención, ¿no? La entrevista de esta semana, o bueno, de este periodo, de este episodio, es cuando el dinero no alcanza pero la visión sí. ¿Ok? Wow. Entonces creo que llama mucho la atención. Desde ahí arrancamos muy fuerte. Y bueno, pues la verdad es que la intención es que empecemos desde el origen. Cuéntanos un poquito, pues, si tú tuvieras que decir que tu historia o se pudiera contar de alguna manera con una sola escena de una película, ¿cuál sería? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, mira, una escena sería muy poquito y yo pienso que juntando todas las escenas puedo hablar de hitos. Hitos que me marcaron muchísimo y desde donde empecé a resurgir. Una escena rápida de uno de los primeros hitos que tuve fue después de la viudez. Estuve trabajando en una empresa donde un día llegué y, amigo, ya la empresa estaba afuera, la estaban desalojando. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Llegué a cobrar y los muebles estaban afuera. Entonces, de todas las caídas podría ser la escena, tomé fuerza para salir adelante. Y esos hitos no deberíamos esperarlos únicamente para cuando nos sentimos en la desesperación, sino deberíamos provocar qué pasaría si yo a partir de aquí le meto todo el fuego que cuando me ocurren esas cosas. Entonces es esa escena, cuando yo vi, te entra la desesperación, la angustia, ¿qué va a pasar mañana cuando el dinero ya no va a estar? Y yo apenas había sacado de la agencia un Chevy, entonces imagínate, tenía y los 2 niños chiquitos y apenas había enviudado, entonces todo esto hace que busques nuevos caminos. Okay. Cuéntanos un poco aquí del espacio de la casa. ¿Qué onda con esta casa? Híjole, llegué acá a los 11 años. A mí me tocó ver los árboles chiquititos. Jugamos muchísimo en el jardín. Pues sobre todo esta casa me representa un pilar muy grande en mi vida porque están mis papás. Mis papás, uno de los matrimonios más hermosos del mundo. Mucha gente de la comunidad que amo los conoce, sabe que son los papás máster y bueno, su relación, su empatía, su cuidado. Enviudé, volví aquí, me divorcié, volví aquí y ahora pues estoy acá viviendo una nueva etapa, pero es un lugar lleno de recuerdos que si hablara. Ahí vamos a entrar un poquito más adelante, ¿no? Sobre algunas de las escenas que aquí se han dado seguramente en tu historia de manera muy, muy personal. ¿Cuál fue una de las primeras experiencias que todavía te duele recordar, pero que marcó tu camino como mujer y como líder? Indudablemente la viudez. La persona con la que yo estaba casada, bueno, lo amaba más que a nada en el mundo y era muy diferente a un divorcio o a una separación normal porque él falleció en un accidente. Adrián, donde estés, muchas gracias por los 2 regalos maravillosos que me dejaste, María José.
Santiago y sobre todo una familia hermosa, mi suegra, que siempre la admiro muchísimo, fue la primera persona que me dijo tienes ganado el no, busque el sí, mi comadre Gabo, de verdad personas increíbles, ahora Tani, y yo estoy muy contenta con esa familia que él me regaló. El hito es verdadero. La verdadera historia dura es que después de esa viudez, lo que yo viví fue una escasez increíble económica. Veníamos de ir pues creciendo, pero nos quedamos con algunas deudas y pues fue generar otra vez, sacar a Labón de donde sea y las fuerzas de donde fueran para poder darle a mis hijos lo que necesitaban y salir adelante yo. Volví aquí, sin embargo mis papás me hicieron un favor maravilloso que al principio no comprendí. Te vienes, pero nosotros no vamos a cuidarte a los niños. Los vas a meter en una guardería y eso me impulsó no sabes cuánto. Tener a los niños y llevarlos a las 7 de la mañana y recogerlos hasta las 7 de la noche, bueno, era algo súper doloroso. Y andaba yo en peceros y todo hasta que después pues me prestaron un Volkswagen y empecé a generar. Pero lo fuerte fue que a la semana de haber enviudado yo ya estaba trabajando, yo ya estaba generando y en algo que no tenía yo ni idea. Porque pues tú sabes que cuando entras a algo nuevo hay que estudiarle, hay que revisarlo. Quieres ser independiente libremente, quieres ser quien desarrolle el mejor nivel ahí donde estás, necesitas capacitarte y yo creo que la fuerza que me dio el tener que traer sustento a mi casa fue lo que me hizo llevar pues a esos primeros lugares de ventas y empezar a generar las ventas de ese producto que yo desconocía. Okay. Entonces eso fue lo que marcó mi vida y ha determinado que en cada momento de caída yo recuerde que claro que es posible volver a resurgir de nuevo. Yo creo que ahora como mujer, como líder, pues te das mucho cuenta que este tipo de situaciones son muy comunes, ¿no? Nosotros que estamos metidos en esta industria sabemos que la mayoría son mujeres y que muchas de las mujeres enfrentan este tipo de situaciones, desafortunadamente, pues la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría encuentran, pues no sé si específicamente un tema de viudez, pero sí de enfrentarse al mundo solas, ¿no? Yo entiendo en esto que nos compartes que hay un tema importante de los hijos, de la familia, de la base, de regresar a tus raíces de alguna manera. ¿Qué podrías decirle a estas mujeres que se encuentran hoy, de tu comunidad? La verdad que también muy bonito que toda la comunidad entienda una historia de éxito para que pueda de alguna forma empatizar, pero sobre todo que se lleven estas perlas, ¿no? De alguna manera, o estos tips o estos aprendizajes para que lo puedan replicar en su propia vida, porque muchas veces esta palabra de aliento, esto es decir, no estoy sola, mi situación, no nada más me está pasando a mí, ¿no? O sea, y en tu comunidad que vimos que son hombres y mujeres, porque también pasan las situaciones para los hombres y también las perlas son para los hombres. ¿Qué le podrías decir o qué has visto que le funciona a la gente con la que tú estás liderando hoy tu comunidad, que les ayude en un momento de pues mucha presión o mucha, ¿no? Sofisticación o que se complican la mayoría de las cosas? Sí, y es que mira, nos va a suceder. Las personas que no tienen problemas o las personas que no se caen o las personas que de repente no tienen fracasos es porque no se han aventado a dar un paso más. Y a mí no me gusta dar consejos, sin embargo te voy a contar lo que yo siento que me hizo accionar. La necesidad, la preocupación, el requerir el abasto para la casa y para todo eso fue lo que me movió. Se vale llorar, se vale detenerte y decir, ya, hasta aquí, gritar, agarra una almohada y acércate a Dios. Esto yo hice. Y entonces, después de sacar todo y te digo, se vale, porque después de que todo esto sale, arrancas. Se vale llorar, se vale, pero no te quedes ahí mucho tiempo. Okay. Te estoy contando que a la semana yo ya tenía trabajo y ya sabía qué es lo que iba a hacer y empecé a generar. Y ahí no fue donde me quedé. Claro que crecí, claro que me impulsé, pero había alguien vendiendo lencería por catálogo y luego me dijo, oye, eres buenísima vendiendo. Entonces me destaqué para poder ser inclusive gerente de esa marca. Y esa marca fue la que cerró, okay. La que yo llegué y todo embargó. Y otra vez, otro hito, otra oportunidad de caer. Y entonces
empecé a mandar currículums, a moverte. Claro que me desesperé, claro que estaba turbada, aparte de los niños, las escuelas. Ahora tenía que pagar un carro que yo había sacado con la seguridad de un trabajo donde me estaban pagando mensualmente, pero otra vez le lloras, le pataleas. Y la parte más poderosa que puedo sacar de aquí es: no te quedes ahí mucho tiempo. Se vale que tú puedas sentir todas estas emociones, gritar, llorar, pero tenemos que ir siempre por la acción masiva. No se valen promedios. No se vale en tu vida un solo nivel promedio. Hay que destapar. Con todo. Completa la frase: lo que nadie sabe de mí, de mis comienzos, es... Ay, que yo tenía mucho miedo. Alguna vez viví algo muy fuerte en la escuela, en sexto de primaria, y me prometí a mí misma, a esa edad, me prometí a mí misma no volver a hablar en público, no volver a tener audiencia y cerrar mi boquita por esa situación que yo viví. Sí. Hasta que llegué a mi primera empresa de redes de mercadeo, fue que empecé a hablarle a 10, a 12, a 20, a 30, agarrar seguridad y empezar a generar nuevamente esto que es mi propósito: hablar, comunicar, compartir, liderar. Y esa fue una historia muy fuerte, que fue bullying a la edad de 11 años. ¿En la escuela? En la escuela. Híjole. Y es que, te la cuento. A ver. Yo estábamos en el Anglo y ahí promueven mucho la oratoria, promueven mucho generar con tus equipos una competencia activa, bonita. Y mi equipo era sexto A. Entonces, habíamos ahí 30 y tantos alumnos y todos, supieran o no, entrábamos a la oratoria. Yo siempre me gustaba destacarme, pero los nervios siempre eran pipí. Yo soy Vargas, entonces era de las últimas de los 36, ya había pasado 1, 2, 3, 4, pero cuando me tocó a mí, me llegó así porque yo estaba ensayando y me llegó de repente: Ivonne Vargas. En ese instante dije pipí, pero con todas las ganas, era ir en ese momento. Ya no podía aguantar, y chin, que me hago pipí así tantito, ¡piu! Me levanto, yo no sé si tú te hubieras atrevido a levantarte, me levanto con mi ruedita en la falda. Así caminé enfrente de todos mis amigos, así me subí la escalera al escenario, así llegué al escenario, obviamente lancé mi poesía, pam, yo gané el primer lugar, pero también abrí la oportunidad para que empezara el bullying conmigo. Entonces, la pipiciona, échate right, ya te tocó, ya sabes. Lo bueno es que fueron nada más los últimos 6 meses de mi sexto de primaria, pero yo me sentí tan horrible, tan chiquita, y de ahí, ese es otro hito en mi vida. Todo esto horrible que sentí, como era sexto, inmediatamente cambié en secundaria a una escuela que amé, Colegio de la Paz, me fascinó, ya le hablabas a los maestros de tú, ya era otro nivel, otra cosa, y pues nadie sabía qué había pasado. Entonces me volví a sentir libre, pero yo ya prácticamente no participaba en nada de oratoria, ni aunque yo no era de las niñas de hasta allá, siempre lideré, siempre me guardé esto porque me tocó, me trastocó y permití a esa edad que Bon decidiera no volver a hablar en público. ¡Wow! ¡Qué historia! Yo creo que a todos nos ha pasado algo por ahí que nos marca de chiquitos, y hay gente que se lo lleva para toda la vida, y hay gente que toma, pues también la vida te llevó de alguna manera a volver a hablar en público. ¿Qué crees que pasó? En secundaria le hacían bullying a 2 amigas, bueno, a 2 chicas que luego se hicieron mis amigas. Entonces, en el momento en que lo vi, te cuenta que algo se me metió. Como león. Y le dije: tú no vas a permitir esto. Entonces yo ya empecé, fuera. Y tú no vas a permitir esto, fuera. Una de ellas, voy a omitir su nombre, cuando yo ya iba para Monterrey a trabajar, ella fue la que me dijo: Bon, tú no sabes los recuerdos maravillosos que tengo de cómo me libraste de tanta cosa en la secundaria. Mi casa es tuya, te vienes a vivir a mi casa, y aunque no tengas dinero, yo te sustento mientras te pagan tu primera quincena acá en Monterrey. ¿Te imaginas? Wow. Lo que puede significar, porque todo lo que me tocó no se quedó ahí. Yo dejé de compartir
Pero ¿sabes qué había en mi corazón? Nunca más. Nunca más, ni a mí ni a nadie. Claro. Y cuando pasó en la secundaria esa oportunidad, y luego tocar a esa persona para que después me dijera, hoy no tienes, pero ni un peso, consigue para venirte a Monterrey, aquí ya está el lugar. Fue cuando me metí a esa tienda de ropa de gerente, y ella me sustentó por 15 días, a mí, a mi esposo y a mi niña. ¡Wow! No manches, o sea, es cuando tocas corazones, y de corazón la gente entonces agradece dando de lo mucho que pudimos dar antes sin querer, sin pensar. Fíjate que es súper interesante porque nos damos cuenta que las cosas que de verdad tienen valor no tienen precio. Ay, amigo, hasta me emociona acordarme de ella. Y la acabo de ver hace como 1 año y medio que vino acá a Ciudad de México. Ella sigue en Monterrey. Qué gusto me dio verla, porque son de esas amigas que cuentas con la mano, que a veces no les hablas diario y a veces en 1 año, pero siempre están ahí para un abrazo, para un te quiero, para un te extraño, para un aquí estoy fiel siempre para ti. Esas amistades que ganas cuando, como dices, con acciones invaluables sellan una amistad. Claro, y la verdad es que justo es lo que queremos en la comunidad, ¿no? O sea, generar ese tipo de pues contrapeso, arraigo, sustento, soporte, porque muchas veces nos toca pasar cosas muy difíciles. Fíjate que ahorita que me estabas platicando eso, estaba viendo apenas un videíto de Arturo Elías Ayub y me pareció muy chistoso porque decía, hizo un video de regreso a clases y le decía, chavos, a ver, recuerden que van a la escuela, sí, a estudiar, muy bien, todo eso, pero lo importante de todas estas comunidades es las relaciones. O sea, él decía, yo tengo hoy a la fecha mis amigos de la secundaria. O sea, nos seguimos viendo los viernes, los del amigos de la secundaria, y sea buena onda con todo el mundo, ¿no? Tú no sabes que ese puede ser el gerente, que él decía, puede ser el gerente de compras del producto que tú vendes en una empresa 20, 30 años después. Entonces, muchas de las cosas del origen, de la base, ¿no? De donde empezamos, tienen un impacto brutal al resto de nuestra vida. Esta historia está muy, muy importante. Vamos a entrar al tema medular, alta parte del dinero, en la parte complicada. Todos hemos vivido momentos en el que el dinero no alcanza. ¿Recuerdas uno que se te haya quedado grabado? Pues esos momentos en los que yo tenía aquí el gran compromiso de traerle alimento a mis hijos, apoyar a mis papás, tener para ir y regresar. Entonces, cuando no tienes nada y estás hasta acá, lo que quieres es generar, pero si donde estás no hay más, no crece mensualmente, es un negocio lineal, acuérdate, pues no hay mucho futuro, no hay mucho futuro. Yo veía cómo llegaba mi prima que vivía acá enfrente con cajas de esos Gerbers, yo me acuerdo de ahí de supers americanos que hay acá, cajas de todos los Gerbers, y yo matando por traer el Gerber diario. Esto lo he contado porque es bien duro, claro. Bien duro. ¿Sabes qué me caía bien gordo? Llegar a la guardería y mi hijo chiquito, pues ahí le enseñaron a decir pipí popó. Pero mientras tanto, los 6 pañales, con todo y eso, me los metían a la maleta. Eso se apestaba. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no son limpios? ¿Por qué no entregan su 100%? ¿Le quitan, los tiran? No, ahí. O le estaban enseñando su chonecito y así con todo, como diciendo, mire lo que, ¿no? Era una desesperación. Cuando no hay dinero, pues no las puedes tener en la superguardería. Cuando no hay dinero, pues ya te había contado en una de las entrevistas que a mí me dieron mi Rolls Royce, ¿no? Me lo prestó mi suegra, que era un bochito hermoso donde yo podía ir por ello, regresar, podía ir por ello. Y después la cosa cambió, mi hijo creció, ya se fue a una escuela, mi hija a su escuelita también, pero cambió todo cuando yo me cambié de empresa. Y otra vez, desde ceros. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele no tener y luego comparar, ¿no? Porque no caemos en eso, en comparar lo que el otro tiene. Entonces, hay que valorar lo que yo tengo, vivirlo al 100% hasta que me quede y entonces yo pueda resurgir. Hoy quiero compartirte que, por ejemplo, mi hijo se fue a vivir ya solo. Mi hija se fue a vivir ya sola. Decisiones personales que tomaron. Mi hijo me dijo, yo siento que me voy a quedar en la zona de confort si sigo acá. Qué duro
es verlo y decir, ma, no sabes, estoy comprando en el mercadito y estoy apenas así, cuando él acá tenía todo. Claro. Decisiones de resurgir, pero lo veo tronarse los dedos. Lo veo tronarse los dedos y lo que mejor podemos hacer como papás es dejarlos vivir su etapa. Porque hacia ahí sales a la carga y les das, no están viviendo el proceso. A veces por no dejarlos sufrir, uno les da, les aporta, les todo. ¿Qué crees? Por angas o mangas, el carro que tenía se vendió y entre lo que se mueve, pues no tiene cómo moverse. Ma, es que ¿qué carros los Ubers? Oye, hay peceros. Oye, también hay camiones. Oye, mamá, pues ¿qué crees? Que agarró una bici y en la bici va y viene y ahora está inspirado para poder hacer hasta triatlones. Wow. ¿Qué cosas sí podemos sacar a partir del... Me alcanza para el internet, para la renta y para ir al mercadito y tenerlo. Ya se hizo hasta cocinero. Imagínate. Pero entonces, a partir del no tener, ¿qué sí hay? Porque nunca, gracias a Dios, nos quedamos sin nada. Nos tenemos a nosotros y la oportunidad de que podamos sacar lo mejor de nosotros, extraer y generar. Ok. Ayúdame a terminar esta frase. El dinero se gasta, pero la visión... Ay, la visión se construye. Mira, en la parte de la misión es lo que yo voy a hacer, pero la visión es a dónde voy a llegar. Mis metas y mi visión tienen un puente que se llama misión. ¿Cuál es tu misión? Porque hay mucha gente que por mucho tiempo vivimos sin un propósito. Y hay gente que con él nace, lo siente y lo ve. Yo sabía que era poder liderar, yo sabía que era poder compartir, yo sabía que, y hasta que llegué, te digo, a esa empresa empecé a explotar, pero yo creo que la visión se construye a partir de esa misión que tienes, a partir de ese propósito. Y entonces, si se construye, nos toca todos los días ir por ella y hacer algo diferente. Okay. Interesantísimo, porque creo que de los testimonios más bonitos y que más valor generan a la comunidad es que entiendan que, porque todo el mundo ve a la Von Vargas exitosa, suelta, segura, pero hay mucha historia detrás que no toda la gente conoce y que a veces muchos se niegan, ¿sabes? Decir, no, pues es que ella nació así. No naciste así. Te hace la vida, te hacen las circunstancias. Y cuando también de alguna manera te das cuenta que justo la escasez, el miedo, el bullying, ¿no? Son los que te construyen para poder hoy pararte frente a 1000 personas y dar un speech, ¿no? Eso yo creo que es algo que no toda la gente tiene la información, y estos son los espacios en los que te agradezco mucho que puedas compartirlo con toda tu comunidad, porque justamente de ahí inspiramos, ¿no? O sea, yo creo que no se trata solamente de apoyar o de ayudar, sino realmente el poder inspirar a la gente. Y por ahí me decía una persona algo muy relevante, me dice, no se trata de ir a ayudar, porque nadie puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿no? Pero si tú logras tu mejor versión, eso inspira, ¿no? Cuando dices, wow, ahora ya entendí por qué la mujer hoy se puede parar enfrente de tantas personas, por qué es tan resiliente, por qué cuando pasa una y otra cosa, pues claro, porque ya estás súper curtida, ¿no? O sea, de alguna manera la vida nos hace guerreros. Y qué bonito que eso también pueda bajar a los hijos, porque creo que pues como papá te duele el triple cuando algo le pasa a tu hijo, ¿no? Tú quisieras que fuera, pero qué daño a veces le hacemos a los hijos cuando les pones la cama planita y no, tiene que ser también igual de resiliente para poder salir adelante. Ahora cuéntame, bueno, igual, ¿no? En la misma línea, muchos conocen tu historia de éxito, pero ¿qué parte nunca has contado en voz alta y que hoy te atreves a compartir? Híjole, bueno, hay muchas cosas que no se conocen. Una de ellas es haber tenido un equipo de líderes que arrancan a la carga con toda su magia como verdaderos guerreros conmigo en un circuito llamado campeonato. Estuvimos ahí juntos, escuchándonos, y se formó una verdadera comunidad de líderes que daban para el otro, sin nada a cambio. Y eso es verdaderamente un líder que se entrega por el otro. Yo lo que nunca conté es que esta oportunidad se cerró debido a circunstancias ajenas a mí, pero siempre fue
un lugar donde se compartió tanto, que la unión jamás se perdió. Inclusive se hicieron mini campeonatos en otros lugares, se siguen haciendo esas comunidades como la que estamos abriendo ahora de Activa tu Perla, para que nos escuches ahí, pero es algo que nunca había contado. Fue un dolor tremendo. Ese momento en el que todo se tuvo que cerrar a pesar de que no queríamos que se cerrara. Y ahora yo sé que en el corazón de cada persona se quedaron los recuerdos y los hechos que logramos, porque toda la gente que se empezó a unir no solamente llegaba a sus metas, llegaba a convenciones, llegó a nuevos rangos, empezamos a generar, porque se habla de líderes voluntarios que quisieron estar ahí porque querían estar. Empezamos con 10 personas, con 15 constantes por 3 meses, por 6 meses ya éramos 20, recibimos el video de uno de nuestros directores celebrando los primeros 100, luego otro video celebrando los primeros 200, llegamos a 283 personas conectadas que por voluntad querían escucharse, porque cuando hablas tú, el eco llega al corazón de todos. Bueno, lloramos, bailamos, reímos, generamos, y esas amistades siguen con nosotros. Campeonato jamás se debió de haber cerrado, lo acepté, me dolió, pero lo hice también por un propósito. Cuando esa fuerza tan grande mueve, moviliza y toca, nunca se rompe. Nunca se rompe, y muchos, les mando muchos abrazos, seguimos todavía conectados. Otra historia que jamás he contado y que, bueno, me voy a abrir con ustedes. Yo vivía en Acapulco, no teníamos nada, mi esposo y yo empezamos a buscar trabajo, y bueno, te imaginas en Acapulco sin un ventilador, aunque sea un abanico, y salíamos a buscar trabajo, íbamos por la costera y nos metíamos a cualquier cajero automático para el aire, nos componíamos y seguíamos entregando nuestros currículums. No teníamos nada, que lo que comprábamos eran papas, crema, chile y epazote. Okay. Y entonces nos hacíamos toda rebanada la papa rallada, así como pelada, como si fueras a pelar la papa, pero la sazonábamos ahí con su cebollita, su epazote, su chile, y luego con cremita, taquitos de cascaritas. Okay. Y quiero decirte que ahora que yo como ese platillo, porque se convirtió en uno de mis preferidos, recuerdo con mucho gusto que a pesar de no tener nada, entre comillas, teníamos mucho, que era amor, compromiso y ganas de salir adelante, y de ahí empezó una historia maravillosa. Wow, qué gran historia. Pues era la que yo creo que me adelantaste, porque si tuvieras que resumir en una sola frase la verdad que nunca dije en voz alta es... Lo acabas de decir, creo que ahorita. Y Bon, si tuviera fuera una telenovela, ¿cuál sería el capítulo en donde todo cambió? Esa parte de la viudez. Nunca pensé, mira, mis papás después de un tiempo me dijeron: hija, estamos muy orgullosos de ti, porque cualquier otra mujer en tus circunstancias se la habría pasado llorando, me dan, me apoyan, me ayudan, y tú llegaste acá con un compromiso y a romperla. Yo creo que las ganas de salir adelante mucho tuvieron que ver con mis hijos. 2 regalazos, como ya dije antes, que Dios me dio por medio de Adrián, y por los que saqué la casta. Nuestros hijos jamás nos pueden detener. Es que como mi hijo, y es que como mi hijo, y es que como llora, y es que yo no voy, y es que dónde lo dejo. Son nuestros grandes motores, y claro que es posible. Ellos me impulsaron a hacerla mejor, y ahora cada vez que pueden, porque son lindísimos, me reconocen como la mujer que lo dio todo. ¿Qué dirán tus hijos de ti? ¿Qué hay en el corazón de tus hijos por el ejemplo y el legado que estás queriendo dar? Todo van a poder decir, todo, pero lo único que no van a poder decir es que no luché por darles algo mejor, no luché
por educarlos y sacar lo mejor de ellos. Hasta la fecha los trato de inspirar y trato de moverlos de su zona para que den más, y los dos son grandes líderes, los dos le dan con todo a lo que hacen y hoy están saliendo como esos frijolitos que empiezan a crecer, y lo único que les pongo yo es mucho amor, porque ellos se encargan de poner su agua, su tierra, de buscar su sol, y esto es lo que yo quiero, lo que quiero dejar en ellos, un legado de pasión, de ir por sus sueños. Un día les dije, ¿quieres ser payasito de la calle, de esos que tienen sus pompas de globo? Sé un payasito de la calle, yo te voy a apoyar, pero hazlo en excelencia, da lo mejor de ti, porque si eso te apasiona, vas a ser el mejor. Entonces, yo pienso que fue a partir de esa situación tan fuerte. Yo tenía 26 años, Ernesto. Wow. Y hoy veo chavos de 26 que tampoco dan una. Claro. Que están metidos en esto, están metidos en aquello, están pide y pide. Queridos, hay que estirarlos, hay que estirar a nuestros hijos y a otros hijos de otras personas con tus hechos, porque no hay más que hechos para poder generar un ejemplo. Y no digo que yo sea un ejemplo para todos, todavía me falta mucho, hay mucho que aprender, pero a partir de esa situación me levanté como nunca hubiera imaginado. ¿Qué te costó más trabajo, Bon, de todo esto que tuviste que soltar? ¿Personas, creencias o miedos? Miedos, totalmente miedos. Mira, personas, me aparté de muchas personas con las que no crecía. Y acuérdate que de tu entorno es el que manda, porque aunque tengas muchas ganas de hacer, si el entorno te jala, o si tú eres el más grande ahí, ese ya no es tu entorno. Tú necesitas estar en un entorno donde aprendas, un entorno que te inspire, un entorno que te empuje a algo más. Personas. Las creencias me movieron también, mira, sobre todo cuando pasó este hito tan importante en mi vida, cuando yo llegué la primera vez, o sea, él falleció, llegué a mi cama y él no estaba. ¡Qué fuerte! ¡Qué dolor! Y más porque yo lo amaba. ¿Qué hacía con todo ese amor? ¿Qué hacía? Mira, todavía lo siento, porque el abrazo de un papá, ¿qué onda? Claro. ¿Quién lo sustituye? Es un dolor que siempre llevé en mi corazón, porque no es lo mismo que un papá llegue, vamos hijo, así como yo tuve a mi papá. Claro que la figura paterna de mis hijos fueron muchas. Mi papá, sus tíos, y pues los veían. Pero ¿cuándo suples un papá? Entonces ese abrazo que jamás tuvieron en su adolescencia, quise suplirlo. Pero también fue que no les faltara nada. Y a lo mejor, y lo digo así, tú sientes que no has sido una mamá presente, no has sido una mamá que hayas estado ahí, pero también hay un soporte, porque lo hiciste siempre por sacar la casta, por sacarlos a ellos, por generar un mejor futuro. Un día lo van a entender, porque ahora, de verdad, en toda oportunidad, mis hijos, en mi cumpleaños, el Día de las Madres, el Día del Padre, en cualquier momento, agradecen mucho o lo poco que se puede hacer por ellos en todo el tiempo que hemos estado juntos. Entonces, esta parte es la que agradezco. Siempre como papás tenemos como esa duda de si lo estamos haciendo bien o no, ¿no? Porque dices, y en este caso, ¿no? Papá, mamá, que se juntan en el rol bajo estas circunstancias, y que yo creo que desafortunadamente es muy recurrente. O sea, estas familias monoparentales, ¿no? Donde nada más hay una de las figuras, pues cada vez se ven más, con más frecuencia. Pero estoy convencido de que, impulsados por el amor, aunque suene un poco trillado y romántico, sí, pues tomas las mejores decisiones con la información y el conocimiento que tienes. Y yo creo que es un gran mensaje para la comunidad, ¿no? O sea, decirles, sabemos que todos pasamos por circunstancias complejas, pero ante la duda siempre poner adelante el amor. O sea, con todo el amor, ¿no? Me puedo equivocar, y trataré de equivocarme lo menos que pueda, pero siempre va como el amor por encima de todos para tratar su más alto bien. ¿Qué le dirías tú, con toda esta experiencia, con todo lo que te ha pasado, con toda la comunidad a la que atiendes y hoy lideras, a alguien que piensa que sin dinero no puede empezar?
No. Porque eso es lo primero que dice la mayoría de la gente. Es que no tengo dinero, ¿qué le dirías? Es que justo ese es el momento en donde debes de tomar una decisión de cambiar, a menos que te quieras quedar ahí para siempre, porque requieres dar el primer paso. No tengo dinero, pues ve por él. Es justo el momento que se tiene que generar hoy. Por ejemplo, mi hija vende inclusive ropa de ella y la está vendiendo en WhatsApp. ¿Qué se puede hacer? Lo que quieras. Porque cuando llegamos a Acapulco no teníamos un peso y caminábamos por la calle y pedíamos pesos. Wow. Oye, ¿tienes un peso que me regales? Oye, tiene que... ¿Y sabes qué? Desayunábamos y comíamos, porque ya no cenábamos, Coca-Cola y barritas. Coca-Cola y barritas, era para lo que nos alcanzaba. Después pudimos comprar ¿cómo se llama este pedacito de pollo? No me acuerdo cómo se llama. Guacal, zanahorias, calabaza, para hacernos un caldo de calcetín. Así, y decíamos nuestro caldo de calcetín, bueno, lo saboreábamos. De a poco encontramos trabajo. Yo entré a Hooters, él entró en un antro muy famoso en Acapulco que se llamaba El Alebrije y pudimos empezar a tener nuestros ingresos, pero empezamos pidiendo un peso en la calle. Imagínate qué fuerte nos ha pasado. Y ahora que lo recuerdo, cuando alguien me lo pide, yo no doy un peso, doy más, porque sé las circunstancias. Cuando nos íbamos a Acapulco, nos alcanzó para tener para el camión, porque teníamos sueños de llegar a un lugar. Nada de eso pasó, pero nos tuvimos que dormir en la estación una noche y fue lo peor que me pudo pasar. El frío, la banca tiesa, bueno, ya te imaginarás, y toda la gente que vive así. O sea, no, es que cuando tú no tienes dinero es cuando más tienes que ver cuáles son las posibilidades, y posibilidades hay muchísimas, pero muchísimas. Y ahora mi hija justo hoy me estaba contando, mamá, vendí 4,000 pesos, ayer vendí, ¿qué? De tu ropa usada y todo. Señoras y señores, hay todo por hacer, todo. Quien te dice no tengo dinero es que no tiene ganas, punto. Sí, este es un país que hasta pidiendo pesos puede salir adelante. La verdad es que vivimos en un país maravilloso. Honestamente, el que no quiere, el que no lo hace es porque no quiere, definitivamente, ¿no? Y hoy esta historia ya deja de ser tuya y se convierte en colectiva. La verdad es que es algo muy bonito para esta comunidad. Creo que es un gran regalo. Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿recuerdas la primera vez que alguien se acercó y te dijo, gracias a ti mi vida cambió? Híjole, gracias a Dios ha sido mucha gente la que se ha acercado. Y yo pienso y aseguro que no fue por mí. Eligieron ver la historia y ser ellos quienes tomaron la decisión. Recuerdo perfecto a Mimi Osorio. Mimi Osorio te cuenta la historia y bueno, o sea, la amas. Yo iba a su casa y tocaba una campanita. Y ¿sabes qué? Se asomaba así y le decía a su mamá, dile que no estoy. Señorita, no está. Y ahí decía poner uñas, ¿no? Y yo tocaba y tocaba. No, dice que, casi dice que no está. Y entonces un día le dije, vengo a ponerme uñas. ¿Qué crees que pasó? Pude pasar. Okay. Y ahí me escuchó. Y ahí le empecé a decir, bueno, pues si vendo esto mejor que esto, me quedo. ¿Qué crees? Vendió mucho mejor lo que yo le había ofrecido, se quedó y cambió su historia. Wow. Se hizo una extraordinaria líder de la marca, una formadora increíble de líderes que sigue ahí, que sigue creciendo, que sigue ganando, que ya tiene su oficina, como dice, ahí en Patio Tlalpan y está generando muchísimo. Mimi, te mando muchos besos, pero esas historias que encarnan y cuando la escuchas decir, no inventes. Su mamá nos agradece a todo el equipo por haber ido por Mimi y estoy segura que como esa hay muchas historias que incluso ni me han contado, pero sí hay gente que ha agradecido mucho. No es por mí, Ernest, es por la decisión que ellos tomaron de decir, le damos. Y a ver, esa es una gran pregunta y me gustaría hacer un doble clic ahí en eso, porque muchas personas se rinden al primer no. ¿Qué hace que Von Vargas identifique que Mimi tenía ese potencial,
¿Qué viste? ¿Cómo desarrollas esa pericia para poder decir, esta señora es un súper, o esta muchacha es un súper potencial? ¿Cómo te diste cuenta? Mira, no sé, como dices, como que ya es un feeling. A ella ni siquiera la había visto bien, pero ella tenía su lona de pongo uñas y taca. Ahí hay un emprendedurismo, ahí hay alguien que quiere hacer algo diferente. Pero como yo pasaba por ahí siempre, tiqui, 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 y aprovecho y tiqui, 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 y aprovecho, hasta que dije, cambio de estrategia, le damos. Y así en esa oportunidad yo hubiera dicho que no, ojo, no te puedes quedar con alguien que constantemente te está diciendo no. Pero si te avientas, si eres persistente, mira, logramos un sí tan poderoso que creció de un nivel a otro, de un nivel a otro, de un nivel a otro. Es una extraordinaria líder. Es persistir. Yo lo platicaba apenas viendo la película de Ray Kroc con los hermanos McDonald's. ¿Cuánto persistió para poder vender su máquina de 6 batidos al mismo momento? Nadie la quería y cargaba un monstruo para aquí y otro. Toda su lana metida en unas máquinas y de repente le pidieron. Oye, ¿no te equivocaste a pedirme 6? Sí, me equivoqué, tráeme 8. ¿Qué? Y ahí las llevó, bueno, tan alta su persistencia, tan alto su liderazgo, tan alta su visión, que creó franquicias y luego se quedó con McDonald's. Entonces, tanto si piensas que estuvo bien como si estuvo mal, tú simplemente tienes que enfocarte y visualizar cuál es tu meta versus lo que hizo este señor. Persistió. ¿Cuántas veces has persistido? Esta es la pregunta. Y es el hambre de ir por tu meta. A mí me decían, tienes que traer 7 cada 21 días, 7 cada 21 días, 7 nuevos cada 21 días. Entonces, si yo ya pasaba por ahí, pum, 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 y yo me acuerdo, y la campanita sigue ahí. Nomás que ahora la lona es de la empresa esta de la que estaba. Cambió. ¿No? Cambió. Ahora, cuéntame algo bien importante porque es de las cosas que creo que compartimos más. ¿Qué significa para ti sostener la visión de miles de mujeres que creen en ti? Cuando yo te conocí, traías miles de mujeres contigo. ¿Qué significa para ti eso? Mira, es un compromiso impresionante. Sin embargo, habían muchos líderes poderosos de por medio que cuidaban, atendían y revisaban toda la estrategia. Pero el compromiso es a crecer más, es a construirme más como persona, poder tener una misma meta en equipo, poder hablar de manera sincera y efectiva con ellos. Es transformar el liderazgo, porque a partir de un error, tu liderazgo se puede caer todito y reconstruirlo cuesta tiempo. Entonces, a partir de esos fracasos fue aprender, a partir de esos fracasos fue aprender. Y lo más importante que aprendí fue a parar. Antes de reaccionar, para. Piensa muy bien lo que vas a hacer y lo que vas a decir, date unos minutos, porque la rapidez le puede dar el beneficio a la razón y no a lo que es correcto. ¿Qué voy a elegir? Entonces, parar es lo que ha sido como la responsabilidad de poder aprender en lugar de reaccionar a callar y dar la respuesta más correcta o más justa, porque en el liderazgo eres vista con binoculares. Con superlupa que dice, un errorcito, pues claro, entonces uno tiene que cuidarse todavía aún más por la responsabilidad de ser ejemplo para muchas personas. Amo a quienes me siguen, pero superamo a quienes no, porque esas personas me ayudaron a curtirme. Fueron esos líderes Lima que me hicieron mejor para poder coincidir todavía de ese liderazgo camaleónico, para poder hablar con todos y ser la misma siempre. ¿Cuáles son los 3 valores que tú consideras que son clave en tu liderazgo? Respeto, honestidad y sobre todo hablar de confianza. Cuando un líder pierde la confianza, no es que la pierda para siempre, pero cuesta mucho trabajo volver a convencer a alguien de que confíe en ti. Entonces, para mí el respeto, la honestidad, la confianza tiene mucho valor para poder emprender cualquier equipo, cualquier negocio, cualquier relación. Okay. Y en este caso, por ejemplo, yo he visto que siempre cuando hay un líder con tanta fuerza como la que tú tienes, eso al final filtra a la gente que se adhiere a esta comunidad. Y lo platicábamos ahora en estos miércoles de las lecturas. Me parece muy interesante que en la comunidad
estos principios sean claros, porque marca un antes y después de todas las personas que se acercan. O sea, las personas que no comparten esto, solitas se van. Pero lo interesante es que las que lo compartimos, jalamos a otras, ¿no? Y empieza a hacerse un efecto, pues como dominó, que yo creo que esa es una de las cosas que yo más, la verdad que saludo de tu comunidad, que es gente que comparte estos mismos valores, pero de manera natural, o sea, se da de manera muy orgánica, pues claro, ¿no? Y la gente se expresa y es un espacio muy interesante que yo creo que hace falta y que por eso tenemos que hacer todo este tipo de difusiones, ¿no? Saber que hay un espacio que estás creando, que está pensado para la gente, que está puesto sobre la mesa, porque el pretexto es el libro. Pero realmente lo que estamos construyendo es el espacio, o sea, el espacio en donde la gente pueda expresarse. La última vez que este chico prendió su cámara y tú le decías, ya te conocimos y muchas gracias, y él tan contento y tan agradecido de encontrar estos espacios que a veces hacen el contrapeso, ¿no? Ahorita lo que nos compartías, no siempre tienes las 5 personas que te empujan. A veces tienes 5 personas que te jalan. Entonces buscar este espacio en donde puedas de alguna manera compartir los valores, compartir la visión, saber que todos vamos al crecimiento, saber que es un lugar en donde hay un líder como tú que empuja, que jala, que sostiene, creo que es un regalo bastante bonito. ¿Qué le dirías o por qué crees que la gente, y la pregunta es un poco fuerte, ¿por qué crees que la gente sola no lo logra pero juntas sí? Híjole, fuerte y poderoso, porque solos no llegamos tan rápido y tan exitosos. Un líder nunca camina solo. Un líder que va solo simplemente está dando un paseo. Yo no sé de dónde lo aprendió, dónde lo leí, pero tiene toda la razón. Va solo diciendo o teniendo que decir, yo soy el líder aquí. Y eso no es liderazgo. El líder se nota. El líder dice y entonces las personas simplemente van, accionan, generan y entonces se logra la estrategia. Porque es más fácil ir juntos. Yo sé que es más difícil sí, cuesta más poder generar una sola idea en el equipo, pero es más poderosa porque nos compromete a todos. No es lo mismo, como acabamos de hacer en el equipo, crear nuestra misión juntos, que simplemente venir a darte mi misión de equipo. Si es de equipo, es de todos, la construimos juntos y entonces genera también compromiso sobre lo que yo voy a hacer para esa visión. Entonces, juntos llegamos, tal vez no más rápido, pero sí más lejos. Y cuando estamos ahí, lo primero que tenemos que hacer es voltear a ver nuestra siguiente cima, voltear a vernos todos y decir, ¿le damos? Le damos. Pero siempre juntos va a ser mucho mejor. Yo creo que es súper inspirador, ¿no? Y yo creo que no solo como comunidad, lo compartíamos en algún momento, sabemos que cuando transformas o empoderas a un hombre o una mujer, el impacto que tiene en su familia es brutal, ¿no? Pero cuando eso sucede y los hijos, la familia, los papás, los hermanos se contagian de todo este pues poder de alguna manera en el buen sentido de la palabra, entonces ya transforma no solamente la casa sino la comunidad y creo que eso es también parte de lo bonito que se está generando en esta comunidad. Si tú cerraras los ojos e imaginaras a Bon dentro de 10 años, ¿cómo la ves? ¡Wow! Híjole, yo me veo en la cima de mi meta desde ya hace algunos años, apoyando y sirviendo a cada uno de los líderes de mi equipo, cuidando a mis papás, bendiciendo mi casa y con mi casa construida, que ahora es uno de mis sueños. Pero lo principal es el servicio y sobre todo lo que me mueve es el liderazgo. Si yo me viera a ese tiempo reflexionando sobre algo que acabamos de leer, si tú ya estuvieras en el tope, ya estuvieras en el lugar, en la meta donde tú elegiste alcanzar y te alcanzara económicamente, ¿qué harías? Lo mismo. Wow. Lo mismo, apoyar, servir, viajar para darle presentaciones a mi líder, invertir que si en su mantel, en sus playeras, en los eventos, haría lo mismo, porque esto es lo que me apasiona, esto es lo que me encanta hacer. ¿Cómo puedes o qué tips
le podrías dar a la gente que todavía está en la búsqueda de esto que, pues por ahí me decía una persona, cuando tú encuentras tu misión, te das cuenta porque te genera energía vital, ¿no? Y ahora con ese brillo que lo veo en tus ojos es que haría lo mismo, claro, porque me encanta viajar, me encanta salir, me encanta estar con las personas, me encanta ayudar, pero no todas las personas tienen la fortuna de encontrarlo, algunos nos tardamos un poco más. ¿Qué tips les darías a las personas? Híjole, es que ya lo tenemos, ya lo traemos dentro de nosotros, solamente hay que encontrarlo en donde tú te sientas fascinada de hacer. Mira, el otro decía, ¿y yo cómo le hago si creo que mi don es cocinar? Pues pa'lante. Con eso que cocinas también puedes apoyar al equipo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque aparte de cocinar vas a hacer esto y vas a poder generar a partir de lo que más te apasione hacer. Como te decía hace ratito, el payasito de la calle. Hoy quiero decirte que cuando llegué a Hooters en Acapulco, mi esposo no le pareció que yo estuviera ahí y entonces me llevó al antro, a la lebre y dije, ¿qué llegué a hacer ahí? Bartender. Yo no tenía ni idea de cómo hacer una bebida. No era mi pasión, no era mi lugar, pero ¿qué quería? Ganar platita. Pues órale. Y aprender al carbollete, y aprender cuáles son los botones, y aprender todo. Ni modo, va a haber momentos y lugares y tú vas a detectar que ese no es tu lugar, porque si fuera mi lugar, yo ahí habría que sido infinitamente siendo bartender, pero eso no era. Tú te vas a dar cuenta. Y hoy pregúntate si estás en el lugar donde tú quieres alcanzar tu éxito. Si es el lugar donde tú estás, es donde tú vas a cumplir tus sueños. Hoy te digo que yo en mi vida volvería a tener un jefe. O sea, en mi vida. Busco cualquier situación que me dé un residual, donde yo pueda ser libre de viajar a Veracruz, de viajar a Puebla, de estar en Tlaxcala, de poder ir a Tuxpan, a Nochistlán, en el tiempo que yo quiera, con mi pareja. Ahora viajo, estoy feliz, estamos construyendo juntos y yo elijo mis tiempos. Entonces, esto es lo que me apasiona y estoy seguro que a mucha gente también le gustaría poder ser libre así. Entonces, encontré mi nicho, que son las redes de relaciones, esta parte del multinivel, que es lo que me permite crecer, ser yo y ser libre. Fíjate que eso es un gran punto porque el liderazgo, el compartir, el servir es tu esencia y en este caso este modelo de negocio te permite explotarlo y generar estos ingresos que pues la verdad también son muy importantes. Para ir cerrando, esta pregunta está muy buena. ¿Qué es lo que más te da miedo hoy, pero que al mismo tiempo también te da más esperanza? Uno de los mayores miedos en este momento es que no se atrevan las personas por creencias, por percepciones, inclusive por programaciones, a dar el paso a un nuevo proyecto o a un proyecto desconocido, como el que ahora estoy incursionando. Pero mi mayor esperanza es que viendo la trayectoria de 8 meses que llevamos y todo lo generado, puedan decir, le damos. Y también estoy muy agradecida con la gente que simplemente por los hechos del pasado han dicho, confío en ti, creo en ti, estás ahí, voy allá. Mi peor miedo sería que simplemente por creencias digan, no, ese nicho no era el mío. Pero la mayor esperanza será que digan, sí, y mira dónde llegué en tan solo este pedacito de tiempo. Al final el resultado habla. Así es. ¿No? Y en poquito tiempo los resultados, que también yo creo que ese resultado es una combinación de tenacidad, disciplina, ¿no? Perseverancia, que es algo que hemos estado comunicando mucho en esta entrevista, y que al final eso te va a dar un resultado. Y cuando está el resultado, dicen que pues, al final el ejemplo arrasa, ¿no? Sí. Entonces creo que es algo bastante bonito. Para cerrar, esta entrevista muy emotiva que casi me hace llorar, ¿ok? Completa esta idea. Mi legado no será lo que construí para mí, sino lo que construí para otros. Mira, cuando hablamos de legado, estamos hablando de algo que tal vez yo no vea. Estamos hablando de lo que se dirá, se verá ejecutado, porque yo ya no estoy aquí. Y entonces ese legado verdaderamente será un legado porque permanece. Yo pienso que es por lo que yo sirva hoy, por lo que yo genere hoy, por esas semillas que beneficien a los demás,
y que después impacten a mucha gente que recuerde de dónde salió esa fuerza, de dónde salió esa estrategia o ese plan para poder impulsar a tantas familias que alineadas hemos hecho cosas extraordinarias. Yo quiero agradecer este espacio también, Bon, porque pues parte de lo que nosotros también estamos trabajando y que creo que es algo que compartimos muy importante es qué nos toca como mexicanos, qué nos toca como generación, ¿no? Somos una generación de transformación y pues creo que tú y yo compartimos muchas cosas de pues que no había ni siquiera celulares, ¿no? Y hoy tenemos la inteligencia artificial. Entonces una generación de transición muy interesante que cuando hablamos de legado y cuando yo me pongo al servicio contigo para apoyar y sumarme a tu comunidad y sumarme a tu propósito y tratar de contribuir de alguna manera con tu legado, pues sí es importante saber que esto es más allá de lo que estamos haciendo ahorita y escucharte decir, es que es cuando ya no esté, hoy se pone chinita, pero la verdad es que sí nos toca hacer eso y yo quiero reconocértelo. Estos espacios también son muy importantes de reconocimiento porque no todas las personas se atreven y es, creo, responsabilidad también nuestra hacer la difusión correcta para hacer el llamado a la mayor cantidad de personas que sepan que, o sientan más que saber que pueden dar algo más al país, ¿no? O sea, no es de que el gobierno, no es de que ¿no? el otro gobierno, que el otro país, que Estados Unidos, que no es nuestro. Y es en estos espacios, es en esta comunidad como la que tú estás creando, en donde desde adentro de nuestra casa, desde adentro de nuestro corazón realmente, es donde viene el cambio. Entonces, te agradezco de verdad profundamente que te abras tanto, ¿no? Que nos abras tu casa, que nos abras tu corazón, tu historia, como testimonio de algo que le puede servir a miles de mujeres, que ya les ha servido, pero que ahora con lo que estás haciendo en redes, en la parte pues, de las entrevistas, en la parte de las sesiones que haces, pues realmente tenga un impacto mucho más masivo. Muchísimas gracias por esto. No sé si quieras cerrar con algo en esta entrevista, Bon. Gracias, Ernesto. Siempre ha sido maravilloso aliarnos y sobre todo con personas como tú que, como dices, coincidimos en muchas cosas y cuando el corazón conecta, pues solamente puede salir verdad, honestidad, sinceridad para toda nuestra comunidad maravillosa. Yo sí quiero cerrar invitándolos a ese encuentro que tenemos cada miércoles porque no solamente es escuchar el libro, como decías, es escucharte a ti, es sacar una perla como hizo ahora Robert diciendo ¡pam! Plan Acción Masiva. Imagínate cómo nos impactó. A todos. Y a partir de lo que tú dices y como cerraste ahorita de manera tan linda, se trata de nosotros haciendo la diferencia. Pero desde que te levantas. Pero desde que te levantas ya estás haciendo algo mejor para tu país. Pero desde que decides no quedarte ahí 5 minutitos más enrollado. Tú ya tienes un momento, tu alarma indica una acción y debes levantarte así, en 10X, generando acción masiva. Nosotros somos la diferencia. El cambio no lo podemos buscar en nadie más. Yo soy la que me levanto, yo soy la que voy por el éxito, yo soy la que tengo hambre de más y yo soy la que voy a hacer con esas acciones que mi país mejore. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tus redes sociales otra vez para la entrevista? Bon Vargas todo. Bon Vargas todo. Bon Vargas. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.